Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo. Muy buenas tardes. Vamos a ver si ya se están conectando por ahí en la transmisión. Vamos a ver si ya están ahí, hermanos, conectados. Hoy estamos haciendo una transmisión en vivo en este tiempo de reflexión de matrimonios que heredan bendición. Y Amén. esperamos que usted nos pueda acompañar en este tiempo y que podamos juntos meditar, ¿verdad?, en la palabra del Señor y en un tema más que tenemos, ¿verdad?, para compartir con ustedes en este tiempo tan especial para matrimonios. Así es que vamos a estar esperando a que vayan conectándose más hermanos. Gracias a Dios porque ya hay algunos por ahí que están llegando, ¿verdad?, a la transmisión. Hoy estamos en vivo. Si usted pudo notarlo, ¿verdad?, anteriormente nuestros programas pasados han sido, grabados, ¿verdad? Esto para poder brindarle a usted un poquito más de ayuda en la cuestión de encontrar las citas y de poder tener una presentación del programa más adecuada, ¿verdad? Pero hoy quisimos hacerlo en vivo, ¿verdad? Además también hemos tenido una semana algo ocupada, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios porque nos da la bendición de poder estar aquí en esta transmisión. Una vez más reunidos, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que ya se están conectando por ahí en esta transmisión. Y bueno, queremos invitarle, hermano, para que si usted tiene alguna petición también, regularmente hemos estado orando, ¿verdad?, durante la semana por las peticiones que van llegando a las transmisiones de las que estamos recibiendo de parte de nuestros pastores. Si usted tiene alguna petición, ¿verdad?, también, y bueno, en el caso de los matrimonios hay alguna petición por ahí especial, pues bueno, le invitamos a que nos escriba y en los comentarios nos ponga su petición y vamos a estar orando también por ella, ¿verdad?, para que usted también pueda tener la seguridad de que estamos orando también por los matrimonios de nuestras congregaciones. Así es que si hay alguna petición, con toda confianza, hermanos, les enviamos un saludo y les pedimos que nos apoyen, ¿verdad?, por ahí dejándonos sus peticiones, sus comentarios. Así es. Pues reciban un saludo, hermanos. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque podemos estar una vez más, una semana más. Dios ha sido bueno y podemos dar testimonio de la bondad de Dios. Podemos también compartir palabra de esperanza a otros que no la tienen. Y damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite conectarnos por este medio. Y bueno, gracias hermanos por su atención y por estar siguiendo cada uno de estos temas que esperamos que así como han sido de bendición para nuestras vidas, también sea para ustedes de bendición. Amén, amén. Bienvenidos, hermanos que están por ahí ya conectándose. Les enviamos un saludo. Qué bueno que están con nosotros, acompañándonos. Y también, amados hermanos, ustedes pueden compartir, ¿verdad?, estas transmisiones, dándole por ahí en compartir. Las pueden compartir ahí en sus blogs personales, ¿verdad?, de Facebook, en sus grupos de Facebook. Gracias a Dios por aquellos hermanos que comparten estas transmisiones con los familiares, con los amigos, pues han sido de bendición también para otros, ¿verdad? Y sabemos que de esta manera también el Evangelio ha llegado a otros lugares y también, ¿verdad?, los temas que estamos compartiendo cada semana, los pastores, han sido de mucha bendición para gente que está lejos, no nada más los que están aquí en Nuevo Laredo, sino los que están fuera de la ciudad. Enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que se conectan por ahí. Y bueno, vamos a comenzar, amados hermanos. ¿Qué le parece si vamos comenzando y vamos preparándonos para tomar el tema de esta tarde? Es un tema que tiene que ver con las funciones de cada uno de los cónyuges, el matrimonio y sus funciones, ¿verdad? Vamos a hablar de la importancia de cómo poder nosotros como pareja llevar cada uno nuestras funciones acordes al propósito de Dios, acorde al plan de Dios. Y vamos a orar. ¿Qué le parece para comenzar? Si antes de comenzar nos ponemos en las manos del Señor, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tarde, por darnos la bendición de estar, Señor, llegando a nuestros hermanos a través de esta transmisión. Rogamos que tu palabra, tu Espíritu Santo sea con nosotros y podamos ser bendecidos en este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están por ahí, Señor, siguiendo esta transmisión. Que tu presencia sea con ellos, en sus vidas.
Si hay algún matrimonio, Señor, bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Y sígueles llenando de amor, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, para empezar a hablar de las funciones en el matrimonio, hermano, tenemos que considerar primeramente el patrón de Dios en cuanto a las funciones. Este material que estamos compartiendo con ustedes es un material que regularmente nosotros usamos en nuestras consejerías matrimoniales. Es un libro llamado Matrimonios para toda la vida. Este es un curso, ¿verdad?, que se lleva a los grupos de matrimonios y es un material muy bueno, con temas muy buenos, muy acordes, muy bíblicos, muy cristocéntricos, para enseñarnos a nosotros a vivir en el propósito de Dios como matrimonios. Y bueno, el patrón de Dios para las funciones nos enseña, hermanos, que nosotros fuimos creados por Dios. La creación, todas las cosas fueron creadas por Dios con un propósito. Y en el caso del matrimonio, ¿verdad?, la unión entre el hombre y la mujer tiene un propósito muy especial también. Dios creó a Adán a su imagen, así lo dice Génesis capítulo 1, versículo número 26. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. Qué hermoso es, hermanos, saber que Dios nos creó con propósito, al hombre y a la mujer. Dios estaba diseñando un plan, ¿verdad?, para el hombre y la mujer desde el principio de la historia. Y Génesis capítulo 2, versículo 22 también nos muestra cómo Dios tomó de la costilla de Adán, ¿verdad?, a Eva. Dios formó a Eva de la costilla de Adán también para hacerla su ayuda idónea. Eva fue tomada de Adán, no fue formada por separado, sino fue tomada de él. Y cada uno de ellos retuvo sus cualidades que el otro iba a necesitar, ¿verdad? Me encanta cuando Dios le dice, te haré ayuda idónea. Esto habla de cómo se iba a complementar, ¿verdad?, la vida del hombre con la mujer. Y qué hermoso es pensar, hermanos, que tú y yo somos una pareja que estamos cumpliendo un propósito de Dios al ser creados por Dios, al ser unidos también por Dios. Estamos llevando a cabo un propósito de glorificar, de exaltar el nombre del Señor. Fuimos creados para complementarnos, no para competir, ¿verdad?, entre nosotros, sino para ser un complemento que glorifique a Dios. Ahora, algo interesante es que después de la caída ya no era posible discernir el plan de Dios a causa del pecado. Y recuerde usted que, bueno, toda la esencia del ser humano se vio dañada, ¿verdad?, por el pecado. Sin embargo, qué hermoso es que Dios, a través de la figura de Jesús y de su iglesia, nos iba a ayudar a entender el propósito de Dios para el matrimonio. Quizás Dios, buscando la manera de poder enseñarnos a nosotros, no pudo encontrar un matrimonio perfecto porque el hombre y la mujer estaban dañados por el pecado. De tal manera que ahora Dios usa, ¿verdad?, el modelo de la unión entre Jesús y su iglesia para enseñarnos las funciones del matrimonio y la importancia de amarnos, ¿verdad?, el uno al otro también como pareja. Es decir, solamente a través de Cristo y de la iglesia podemos comprender nosotros lo importante que es, hermanos, la vida matrimonial, porque no hay un modelo de matrimonio, ¿verdad?, que nos sirva como ejemplo a seguir. Jesús, por eso la palabra del Señor usa esta figura, ¿verdad?, de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que es un misterio, ¿verdad?, esa unión mística que hay entre Cristo y la iglesia, y cómo Dios la quiere usar para enseñarnos a nosotros, las parejas, a poder vivir acordes al plan de Dios. Dios nos dio un ejemplo en la relación de Cristo, el esposo, y la iglesia, que es la esposa. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, ¿verdad? Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y en ese pasaje, hermanos, el Señor, ¿verdad?, usando la vida del apóstol Pablo, ¿verdad?, inspirado por Dios, nos habla de cómo la figura de Cristo, amando a la iglesia, ¿verdad?, es un claro ejemplo de cómo los matrimonios debemos amarnos el uno al otro y debemos procurarnos el uno al otro, ¿verdad?, para ser mejores. Y cada uno tenemos funciones muy especiales, así como Jesús tiene un papel muy importante para la consolidación de la iglesia, para la santificación de la iglesia, para la preservación de la iglesia, ¿verdad? El hombre y la mujer tienen un papel también muy importante que desempeñar en su función. Y con esto, hermanos, no pretendemos comparar, ¿verdad?, las funciones redentoras de Jesús, sino por el contrario, es seguir el ejemplo, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia, en el amor que hay entre Cristo y la iglesia. Algunas funciones son iguales, quizá para el hombre y la mujer, ¿verdad? Algunas funciones sí difieren, ¿verdad? Como en el caso de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Hay funciones que difieren muy claramente entre la relación entre Cristo y su iglesia. Así es que vamos a estar considerando algunos puntos importantes sobre las funciones. Esta lección está diseñada para ayudarnos a comprender la función que nos corresponde dentro del matrimonio a cada uno de nosotros, al hombre y a la mujer. Así es que tenemos que concentrarnos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, y pensar que Dios se encargará de cambiar todas las cosas, ¿verdad?, en nuestra relación, e incluso de ayudarnos a ser mejores para cumplir nuestra función. Tenemos una responsabilidad al llevar a cabo nuestras funciones, y es que Dios ha puesto en nosotros ciertas capacidades en cada uno, ¿verdad? En el hombre y la mujer, el Señor ha puesto ciertas capacidades, y tenemos que responder a dichas capacidades. Y este responder, ¿verdad?, a esas capacidades o desarrollar esas capacidades, pues se llama responsabilidad. Y el hombre y la mujer tenemos una responsabilidad dentro del matrimonio. Cuando un matrimonio fracasa, no es por culpa de uno solamente, ¿verdad?, sino es porque ambas partes no están haciendo su función acorde al plan de Dios, o acorde a lo que Dios espera, a lo que Dios busca. Entonces, ambos como pareja tenemos una responsabilidad, el uno para con el otro. El intentar responder en áreas que no nos han sido asignadas es asumir la responsabilidad del otro, ¿verdad? El apóstol Pablo marca muy claramente en Efesios cuál es la función de Cristo para con su iglesia, ¿verdad? Cómo la ama, cómo se entrega por ella, cómo la santifica, cómo la cuida. Pero también el apóstol Pablo habla de que la iglesia tiene una responsabilidad para con el Señor, ¿verdad? Y la iglesia responde al amor de Cristo, la iglesia sirve al Señor, la iglesia busca la comunión con el Señor. Entonces, de esta manera, hermanos, en el matrimonio también nos damos cuenta que ambos tenemos una responsabilidad compartida, ¿verdad? Y tenemos que aprender a caminar en esa responsabilidad. Si nosotros hemos de pronto tomado la responsabilidad que le corresponde a la pareja, pues tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Y tener cuidado en este aspecto, de no abordar responsabilidades que no nos corresponden, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder respetar, ¿verdad?, a nuestra pareja, a poder ayudarla también, sí, pero sin tomar, ¿verdad?, las responsabilidades que a ella le corresponden dentro de la relación. Y bueno, la relación de pareja se basa en una relación de pacto, y es por eso que tenemos que tener bien claro esto, ¿verdad?, que estamos en una relación de pacto. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué bonito, ¿verdad, amores? Este texto que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Y el propósito de vivir las funciones acordes al plan de Dios es que lleguemos a ser una sola carne, ¿verdad? En todos los sentidos, que podamos vivir en comunión como pareja, honrando al Señor. Y recordar que estamos en un pacto de amor, hermanos, de unión. No significa que dejamos a los padres, ¿verdad?, en el abandono, en el olvido, pero sí la relación pasa a ser prioridad, ¿verdad?, de nuestra vida. Jesús también, ¿verdad?, dejó por ahí las comodidades del hogar, dejó quizás de atender un poquito las necesidades de su madre, ¿no?, para poder enfocarse en la salvación de los perdidos, en la edificación de la iglesia. Quizás mantuvo una relación con su Padre Celestial, ¿verdad?, muy cercana, para poder recibir consejo. Y entonces aquí aprendemos a establecer prioridades, ¿no?, en la relación, dejando y también uniendo, ¿verdad? Jesús dirige su atención hacia la iglesia, hace un pacto con la iglesia, un pacto de sangre, ¿verdad?, en sí mismo, para salvarla, para santificarla, de tal manera, ¿verdad?, que en la relación matrimonial también tenemos que aprender a dejar, ¿verdad?, lo que no es esencial para unir, ¿verdad?, en el vínculo matrimonial lo que nosotros tenemos que unir y lo que nos lleve a vivir en el propósito de Dios. La palabra del Señor dice que Jesús se despojó a sí mismo, ¿verdad?, por amor a la iglesia, por amor a nosotros. Entonces, en el matrimonio también aprendemos, ¿verdad?, a despojarnos un poquito de aquello que nos distrae, ¿verdad?, o un mucho, ¿verdad?, de aquello que nos distrae de nuestra comunión con nuestra pareja. Amén. Y bueno, vamos a seguir adelante porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Y vamos a hablar de la función de Jesús y de la iglesia. ¿Cuál es la función de Jesús hacia la iglesia? Bueno, podemos resumirlo en algunos puntos, ¿verdad? Hay muchos textos bíblicos, hermanos, en este material, no los vamos a poder tratar todos, ¿verdad? Pero le invitamos a que usted los busque ahí en sus Biblias o los señale, vuelva a ver la transmisión para que los estudie, los medite. ¿Cuál es la función de Jesús hacia la iglesia? Bueno, en primer lugar, Jesús la reafirma con su amor y con su fidelidad. Lea por ahí Mateo 28:20 y va a encontrar por ahí una cita donde se habla acerca de esto, ¿verdad?, específicamente de cómo Jesús, ¿verdad?, reafirma su amor y su fidelidad para con la iglesia. También Jesús provee todo lo que el reino de Dios ofrece para su iglesia. Jesús ha provisto de toda riqueza espiritual a su iglesia. Lucas 9:10 al 17 nos habla de esto. Así es que le invitamos a considerar estos pasajes. Jesús perdona, ¿verdad?, a su iglesia. Jesús sana a su iglesia. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 38 al 41. Jesús sirve a su iglesia. Jesús la guía. Jesús le da propósitos santos a la vida. Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 10, ¿verdad?, nos habla ahí cómo Jesús se interesa, ¿verdad?, por las necesidades de su iglesia y le da propósitos santos para su vida. Jesús intercede por la iglesia. Lucas capítulo 5, versículo 16 nos habla un poquito de esto. Lucas capítulo 6, versículo 12 también. Jesús consuela a su iglesia. Jesús exhorta y alienta a su iglesia. Jesús la fortalece. Jesús es un ejemplo del corazón de Dios para su iglesia. Juan 14:9 nos da un poquito de luz acerca de esto también, de cómo Jesús es luz, ¿verdad?, para la iglesia, luz del corazón de Dios. Jesús le enseña. Jesús se opone, resiste al pecado, ¿verdad?, por amor a la iglesia también. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 45. Jesús se encarga, ¿verdad?, de confrontar a los espíritus inmundos, ¿verdad?, por amor a los perdidos, por amor a su iglesia. Lucas capítulo 4, versículo 36. Esa es la función de Jesús, ¿verdad? Jesús busca santificar a la iglesia y cuidar de ella, ¿verdad? Cuando habla la palabra de que Jesús se interesó por los perdidos, por los enfermos, por los pecadores, pues habla del cuidado del Señor para su iglesia, ¿verdad? Para los miembros de aquellos miembros que serían su iglesia, ¿verdad? Amén. Vamos a ver las funciones también de la iglesia hacia Jesús. Y bueno, también encontramos ejemplo
ejemplo bíblico respecto a cómo la iglesia responde a este amor, a este cuidado que Jesús muestra para su iglesia. Bueno, la iglesia, ¿cómo responde hacia Jesús? Encontramos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, en Mateo 22:37, que se nos invita a amar al Señor, dice, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y este es un propósito también para que la iglesia pueda demostrar su amor a Jesús, amándole con todo nuestro ser. Nosotros como iglesia, como la esposa del Cordero, amamos al Señor, le exaltamos, le adoramos, nos gusta, ¿verdad?, estar en su presencia, y también, ¿verdad?, honramos, buscamos honrar a Dios en todo tiempo, en todo momento, en cada decisión, en nuestra actitud, en nuestro carácter. Pues tratamos de honrar, procuramos siempre, constantemente glorificar el nombre de Dios y honrarle, porque Él es nuestro Señor. Y bueno, también la iglesia lo menciona en Lucas 19, del versículo 13 en adelante, que también la iglesia dice que es la encargada de cuidar lo que Dios provee, lo que Jesús provee como su esposo. Tal como la esposa, ¿verdad?, recibe esas arras como símbolo de la ganancia y del trabajo del varón, así también la iglesia, al recibir bendiciones, al recibir cosecha, al recibir por ahí el sustento de parte de Dios, pues la iglesia está encargada de cuidar y de administrar, ¿verdad? Por ejemplo, los dones espirituales también que se nos fueron dados y encargados como un regalo precisamente, pues son para ponerlos al servicio de Dios. Y bueno, otra parte que también hace la iglesia por Jesús es también mostrar su amor y perdonar. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, que la iglesia está decidida a perdonar, así como también ha sido perdonada por Dios. Y estas son algunas cualidades o funciones que la iglesia expresa en esa relación continua con Jesús. Así es, hermanos. Estamos hablando de específicamente, ¿verdad?, de las funciones entre ¿verdad?, Cristo y su iglesia. Amén. Bueno, si pasamos a ver ya las funciones del esposo y de la esposa, podemos decir, ¿verdad?, que el esposo, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Ahora esto es bien importante, amados hermanos. Si no permitimos que el carácter de Cristo esté formándose en nosotros, ¿verdad?, que el carácter de Cristo tenga lugar en nosotros, difícilmente vamos a poder imitar al Señor, ¿verdad? También en llevar a cabo las funciones adecuadas para hacer bendición el uno al otro y para glorificar a Dios, ¿verdad? El esposo tiene que imitar el carácter de Cristo. Y como esposos, ¿verdad?, somos reafirmadores. Una de las funciones del esposo es que somos reafirmadores. Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a buscar esta cita, Efesios capítulo 5, versículo 25. Le invitamos a que, si usted tiene su Biblia por ahí, busque en su Biblia Efesios capítulo 5, ¿verdad?, versículo 25. Esgrima. Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, por ahí en la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Somos reafirmadores, amando, ¿verdad?, a nuestras esposas. La esposa necesita ser amada, ser apreciada. La esposa es sensible, ¿verdad?, a nuestras motivaciones. Y nosotros tenemos que reafirmar, ¿verdad?, en amor la vida espiritual de nuestra esposa, sus talentos, sus capacidades, sus emociones, amándola, ¿verdad?, cuidando de ella, reafirmándola con nuestra fidelidad, ¿verdad? Porque también como Cristo fue fiel, ¿verdad?, a la obra de amar a su iglesia hasta el final, pues nosotros tenemos que mostrar esa fidelidad para con nuestra esposa. Amén. Y la esposa, por su parte, puede también tomar ejemplo de Jesús y de esa maravillosa relación que tiene, ¿verdad?, con su iglesia. La esposa es ese apoyo, esa ayuda donde el esposo requiere ese respeto. Dice la palabra del Señor que el hombre requiere el respeto y también el ser honrados
Dice, mujeres, respeta a tu marido. Así que es una cualidad que nosotros podemos mostrar hacia nuestro esposo, el honrarles, el respetarle, ¿verdad? Nosotros somos esa imagen que de nuestro esposo, ¿verdad? Y también Dios le ha dado al hombre, ¿verdad?, el deseo de conquistar, de alcanzar metas. Por lo tanto, nosotras podemos motivarle para que todas esas metas que él se ha propuesto también las pueda lograr, echarle porras, apoyarlo. Así como dice la palabra, te haré ayuda idónea, verdaderamente seamos esa ayuda para que él pueda alcanzar y conquistar. Cuando la esposa presta su apoyo y está dispuesta, ¿verdad?, a apoyar a su marido, pues el varón, cuando enfrente un desafío, va a poder, ¿verdad?, enfrentarlo con gusto, con una buena actitud, cuando esté frente a algún desafío, ¿verdad? Y bueno, sabemos de antemano que la crítica impide avanzar a una persona. Así que, mujeres, estamos por ahí acompañando a nuestro esposo para hacer ese apoyo, para sostenerle, para interceder, para orar por ellos, para darle palabra también de ánimo, trabajar juntos en las decisiones. Y bueno, la palabra del Señor nos invita a que respetemos también la autoridad de Dios, que Dios ha puesto, y como autoridad Dios ha puesto al varón sobre nosotros. Así que no podemos, ¿verdad?, echar a tierra este consejo, porque conforme nosotros motivemos y conforme nosotros apoyemos y seamos esa ayuda idónea, nuestro esposo será bendecido, nuestro esposo va a alcanzar esas metas y va a poder enfrentar cualquier desafío. Así es. Y bueno, vamos a continuar, hermanos. La función del esposo también es ser líder, ¿verdad?, dentro del hogar. El Señor nos ha puesto a nosotros como cabezas del hogar, y esto no significa que nos llenemos de orgullo, ¿verdad?, o de vanidad, de soberbia, para decir yo soy el que manda y aquí las cosas se hacen como yo digo, ¿verdad?, sino al contrario, poder ser un buen líder, ¿verdad?, dentro de nuestro hogar, que lleno del amor, lleno de la gracia de Dios, podamos orientar, ¿verdad?, la vida familiar, la vida matrimonial con nuestra esposa, y hacerlo con humildad, ¿verdad? Recordemos que el Señor Jesús, siendo Dios, Él mismo se despojó, ¿verdad? Y Él no vino para servir, ¿verdad? Él vino para Él no vino para ser servido, ¿verdad? Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aunque Él era Dios, entonces, ciertamente somos cabeza del hogar. Como varones, Dios nos ha puesto una responsabilidad de liderar, de guiar a nuestra esposa, pero tenemos que hacerlo en amor, ¿verdad? Que esa autoridad que se nos ha otorgado, entendamos, es para ejecutarla en amor, ¿verdad? Lamentablemente muchos maridos usan mal la autoridad del liderazgo, ¿verdad?, de esa capacidad que Dios les ha dado de fortaleza para dañar, lamentablemente, la vida de la esposa o de los hijos. Sin embargo, hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo, tenemos que entender que debemos hacerlo con amor, ¿verdad? Y sobre todo considerando, ¿verdad?, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y esto va a traer estabilidad a la familia. El carácter de Cristo en nosotros nos va a ayudar a liderar, ¿verdad?, con verdadera razón, con verdadera prudencia, para gloria de Dios. Y esto va a traer estabilidad a la familia, va a haber firmeza en el hogar a pesar de las circunstancias. Se va a resistir al enemigo, ¿verdad?, porque el varón está siendo de ejemplo, ¿verdad?, para su esposa, para sus hijos. Va a haber sabiduría, va a haber consejo dentro del hogar, consejos de bendición para ellos. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice la palabra del Señor: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El apóstol Pablo mencionó esto, ¿verdad?, para establecer ciertas prioridades de jerarquía, ¿no?, dentro de la vida familiar, pero no para que nos llenemos de orgullo, ¿verdad?, el hombre, y digamos, yo soy la cabeza, ¿no? Recuerda que sobre ti está alguien más, varón, ¿verdad? Sobre ti está el Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón.
Así es que no te llenes de orgullo, ¿verdad? Porque arriba de ti está el Señor, ¿verdad? También que está buscando que tú seas un buen siervo, un buen ejemplo de quién es tu Señor. Y nosotros tenemos que amar a nuestra esposa siendo buenos líderes. Amén. Y bueno, hermanos, pues damos gracias a Dios porque podemos juntos ir hacia aquellas metas que hemos establecido con la ayuda de Dios. Cuando entendemos, ¿verdad?, nuestra función, pues no estamos compitiendo, ¿verdad? De pronto hemos escuchado o han llegado matrimonios a decir, es que yo me siento mal porque ella gana más que yo, o yo me siento mal porque ella tiene mayor capacidad que yo, ¿verdad? O tiene más estudios. Entonces, por ahí no es una competencia, más bien es un complemento, es una fortaleza, donde juntos, cada uno con funciones diferentes, podemos, ¿verdad?, sobrellevar las cargas uno de los otros. Y bueno, en cuanto a las esposas, la palabra de Dios nos dice que somos esa ayuda idónea, ¿verdad? Y proviene, esta palabra, ayuda idónea, proviene incluso de una palabra hebrea que significa rodear. Y no es una función secundaria, sino es algo vital, algo que se realiza constantemente. Y rodear a nuestro esposo, hermano, significa apoyarle en todo, ¿verdad? Y estar allí para él, estar dispuestas para fortalecerlo también, pero también para exhortarlo. De pronto por ahí va a haber decisiones que se están desviando del propósito que se ha determinado, y nosotras estaremos ahí presentes, estaremos a su lado, ¿verdad?, para poder también exhortarle en algún momento, porque como decía mi esposo, pues la cabeza del matrimonio es Jesús, es Jesucristo. Entonces a quien vamos a dar cuentas, ¿verdad?, es al Señor. Sí, Señor. Y podemos también exhortarle cuando se requiera, y también estamos puestas por Dios allí como consuelo, como para sostener, animar, ¿verdad?, y sostener. Y bueno, estamos dispuestas, hermanas, como ayudas idóneas para que nuestras cualidades incluso ayuden y se convierta, ¿verdad?, una fortaleza con el varón. Y de esta manera podemos hacer el equipo, ¿verdad?, que Dios pretende, unirnos como una sola carne. Espero que usted esté tomando nota, ¿verdad?, de estas funciones que estamos mencionando. Y bueno, sobre todo que las llevemos a la práctica, ¿verdad? Otra de las funciones del esposo, y esta es esencial que la comprendamos, hermanos, es que el esposo es proveedor, ¿verdad? La palabra del Señor dice en 1 Timoteo, a ver, varones, vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 5, vamos a escuchar el consejo de la palabra para los varones. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, y en lo que lo encuentra enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que están conectados, a nuestro hermano Aurelio, nuestra hermana Judith Bielma desde Piedras Negras está conectada viendo la transmisión, nuestro hermano René, Dios le bendiga, nuestro hermano Eliel, nuestra hermana Erika, Dios les bendiga, hermana María Eugenia de la Luz Estudillo, ella es bien fiel, ¿verdad?, las transmisiones, nuestra hermana, Dios le bendiga, qué bueno que está al pendiente. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice la palabra del Señor, porque si alguno no provee para los suyos, ¿la leo o no la leo, hermanos? Sí, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, la palabra del Señor, ¿verdad? Qué tan certera y tan directa es. Y varones, tenemos que entender, ¿verdad?, que así como Dios es nuestro proveedor, y así como Jesús provee, ¿verdad?, de todas las cosas para la edificación, la santificación de su iglesia, nosotros tenemos que proveer también para los nuestros, para nuestra esposa principalmente y para nuestros hijos. Proveer no solo para las necesidades físicas, sino también para todo lo que implica vivir en el reino de Dios, para todo lo que implica, ¿verdad?, ser un cuerpo, ¿verdad?, ser una sola carne con nuestra esposa. Tenemos que proveer, hermanos, para todo lo necesario. Hay quienes proveen, ¿verdad?, de todo bien material, pero se olvidan de darle, ¿verdad?, esa atención a la vida espiritual de su esposa también. El poder brindar lo necesario para fortalecer los sentimientos, las emociones, ¿verdad?, de su esposa, de sus hijos. No todo tiene que ver con lo económico, ¿verdad?, con lo material. También está lo espiritual, ¿verdad?, lo emocional.
y tenemos que estar atentos para poder proveer y suplir para cada una de esas áreas que son necesarias. Así es que, varón, tú debes ser la fuente principal, ¿verdad?, de provisión, ¿verdad?, para tu hogar. Debes ser instrumento para también, ¿verdad?, traer salvación a cada miembro de tu familia y para que logren la plenitud del Espíritu Santo. Debes ser el instrumento, ¿verdad?, para llevar el evangelio, ¿verdad?, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Eso también lo podemos proveer, ¿verdad?, el mensaje que traiga salvación. Nosotros damos la vida, ¿verdad?, y este es un propósito muy, muy piadoso, ¿verdad?, puesto que nos comparamos también con Cristo en esa cualidad de darse a sí mismo, ¿no?, por amor a los suyos. Tenemos que esforzarnos, amados hermanos, para proveer no solo, ¿verdad?, lo económico, lo necesario, lo material, el alimento de cada día, sino poder suplir toda la necesidad de nuestra esposa y de nuestros hijos, siguiendo el principio de la palabra, ¿verdad? Y bueno, Jesús se dio, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, hasta lo sumo, ¿no?, se dio a sí mismo, haciéndose incluso obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Así es que, amado hermano, que el proveer sea para ti no solamente el llevar el pan a la casa, ¿verdad?, con el trabajo, sino que puedas estar atento para suplir cualquier necesidad que tu esposa requiera, ¿verdad?, o necesite. Así es, hermanos, y pues en cuanto a la mujer, la función de la mujer, ¿verdad?, una parte muy importante es el administrar, ¿verdad?, todos los recursos, los bienes que nuestro esposo, ¿verdad?, pone en nuestras manos. Qué hermoso es leer en Proverbios, cuando dice ese pasaje en Proverbios 31, ¿verdad?, que el varón o el marido está confiado en su esposa. Qué hermoso es que eso se vuelva una realidad, que ellos nos tengan tal confianza de que nosotros estamos administrando bien lo que ellos han puesto en nuestras manos, ¿verdad? Y bueno, se nos recomienda que como esposas seamos administradoras hábiles, dirigidas por Dios para aumentar y multiplicar la ganancia de nuestro esposo. Podemos utilizar las ganancias de nuestro esposo que con esfuerzo, que con amor, dedicación, ahora sí que con el sudor de su frente, con toda esa dedicación, está proveyendo para la casa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que amar el esfuerzo que él hace para nosotros. Así que podemos nosotros también corresponderle y de una manera hábil encontrar las estrategias para poder ser buenas administradoras. Y también, ¿verdad?, podemos nosotros conocer el plan de Dios en nuestras vidas y dedicarle tiempo a la oración, a la lectura de su palabra y ser más sabias de cómo sobrellevar, ¿verdad?, y cómo administrar los recursos, nuestro hogar, nuestra casa. Y bueno, hermanos, conocemos un principio también en la palabra del Señor que nosotros como mujeres podemos animar, exhortar, ¿verdad?, a nuestro esposo, que es el ser fieles con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. También de nosotros depende el recordarle a nuestro esposo que aparte y que bendiga la casa del Señor, que lleve al alfolí esa bendición, esa porción que les corresponde al Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios sobreabunde en bendición en nuestra casa, en nuestro hogar. Y de esa manera nosotros podemos ser esa ayuda idónea también, ¿verdad? Por ahí animarle, exhortarle, animarle a creer en Dios, a confiar en el Señor, porque el diezmo, ¿verdad?, recordamos que es una expresión de gratitud y también es una manera de confiar en el Señor. Así que como mujeres también podemos apoyarle de esa manera, el recordarle, el administrar el diezmo, incluso el apartarlo juntamente con él, y de esa forma animarle a ser fieles en todo. Amén. Recuerdo cuando hacemos regularmente, ¿verdad?, el ritual de bodas, cuando se está uniendo la pareja, ¿verdad?, regularmente hay por ahí entrega de anillos, entrega de las arras, y precisamente las arras hablan de eso, ¿verdad?, de la provisión, pero también la mujer, ¿verdad?, en este sentido hace también un voto, ¿verdad?, de que ella será una buena administradora también de lo que el varón provee.
Así es que nuestra función, hermanos, es esencial, ¿verdad? Ya ahora se da también la situación de que la mujer se ha vuelto proveedora también, trabajando, ¿verdad? Con sus manos, teniendo un trabajo, una profesión que está desarrollando y que les generan unos ingresos, ¿verdad? Qué bueno cuando es así. Pero evitemos llegar a las competencias, ¿verdad, hermanos? Yo creo que ahí la clave es evitar llegar a las competencias y estar viendo a ver quién da más o quién da menos, ¿verdad? Sino que podamos ser agradecidos con Dios, que nos da la bendición de poder proveer para lo bueno, ¿verdad?, de nuestro hogar, y que juntos trabajemos, ¿verdad?, siempre siguiendo el ejemplo de Cristo y su iglesia. También en otro sentido Jesús, ¿verdad?, Él se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Decíamos ahorita, sirviendo, no siendo servido, sino sirviendo a los suyos. Y en este sentido, en el corazón de Dios encontramos que el esposo, ¿verdad?, debe ser un buen siervo del Señor también, que sirva a los suyos. La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 10, versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que el corazón de Dios siempre está dispuesto, hermano, para la reconciliación, para la restauración, para el servicio, ¿verdad?, en amor. Y nosotros como varones tenemos que imitar el carácter de Cristo y en este sentido buscar siempre la reconciliación, la restauración, ¿verdad?, la sanidad, sobre todo sirviendo, ¿verdad?, a nuestra pareja en amor, porque esto va a dar gloria a Dios y va a traer también fortaleza a nuestra relación. Lamentablemente las parejas terminan y muchas veces, ¿verdad?, es porque ni uno ni el otro está dispuesto a ceder a su orgullo, quizás a su forma de pensar, y no vemos, ¿verdad?, por el otro, no vemos qué está sucediendo con la otra persona, o qué va a suceder con la otra persona, qué va a suceder con los hijos. Y tenemos que esforzarnos, hermanos, por seguir el carácter de Cristo en este sentido y buscar siempre el bien, ¿verdad?, de nuestra esposa. En el caso de los varones, bueno, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro hogar, siendo servidores, ¿verdad?, en amor, como Cristo sirvió a su iglesia, estemos dispuestos también a imitar el carácter de Jesús, perdonando, sirviendo para sanar, ser constante, ¿verdad?, rápido en perdonar, en restaurar, en buscar la manera de crear sanidad, un ambiente de sanidad, ¿verdad?, en nuestro hogar, en nuestra familia. Amén, hermanos, y pues hay otras cualidades, ¿verdad?, que también la esposa puede reflejar en el matrimonio, y uno de ellos pues es el amor. Definitivamente, ¿verdad?, somos llamadas a amar, somos llamadas a cubrir con amor, con paciencia, con atención a nuestra familia, a nuestro matrimonio, ¿verdad? El perdonar rápidamente, como lo mencionaba, en un momento lo mencionó mi esposo, y de esa forma, ¿verdad?, estamos llamadas a amar y a cubrir el corazón de nuestro esposo, de nuestra familia. Y bueno, tenemos la capacidad de expresar ese amor, y podemos hacerlo de la mejor manera. Podemos buscar las maneras correctas para expresar el amor, el perdón, la misericordia, ¿verdad? No olvidemos ese carácter de Jesucristo y el fruto de su espíritu. Podemos nosotros atender con gozo y reflejar de esa manera el amor de Jesucristo sirviendo a nuestro esposo. Es triste, ¿verdad? De pronto es lamentable por ahí que haya queja en el corazón de la esposa para atender. Y debemos nosotras, hermanas, administrar también nuestro tiempo, administrar también nuestra fuerza, ¿verdad? Porque de pronto queremos dar lo último de nuestra energía y pues no va a funcionar muy bien. Así que podemos nosotros ser sabias de cómo administrar también nuestra fuerza, nuestra energía. Y hermanos, pues siempre cuando lo hagamos un servicio a nuestro esposo, lo hagamos con amor, lo hagamos con disposición, con una buena actitud, ¿verdad? Y de esta manera estamos sembrando para el futuro ese amor. Es un amor duradero, un amor que podemos ir construyendo poco a poco,
y de esa manera, a través de palabras, actos de servicio, hermanos, pues vamos a ir construyendo un matrimonio sano, íntegro, ¿verdad? Y firme en el Señor. Así es, hermanos. Sí, bueno, ambos, ¿verdad? Esposo y esposa, debemos enfocarnos en jamás destruir, hermanos, lo que Dios ha unido, ¿verdad? Por eso vuelvo otra vez, ¿verdad? Al caso de las bodas, ¿no? Cuando el pastor dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿verdad? Eso es muy importante, que nos enfoquemos en jamás destruir, ¿verdad? Si el hombre es alguien que tiene en sus funciones el servir y el perdonar, el amar, pues bueno, que nos esforcemos en ese sentido, ¿verdad? La mujer es un reflejo del amor de Dios para nosotros y ella debe estar empeñada, ¿verdad? En esa capacidad de amar, de buscar la sanidad, la integridad del hogar. Nosotros como esposos tenemos también la función de ser los enamorados protectores, ¿verdad? Y esta palabra me gustó porque dice enamorado protector, ¿verdad? Como si fuéramos los superhéroes, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles a la necesidad de nuestra esposa. Es que cuando uno es novio, regularmente el novio, ¿verdad? Anda ahí, ¿verdad? Defendiendo a su esposa y la protege y no quiere que se moje, no quiere que le pase nada, ¿verdad? Andamos muy melosos o mielosos, ¿verdad? Pero tenemos que ver la necesidad de nuestra esposa, espiritual, física, emocional, y en ese sentido, ¿verdad? Protegerla, consolarla, ¿verdad? Afirmarla, fortalecerla, ministrarle la palabra de Dios. Como varones, ¿verdad? Somos sacerdotes del hogar, entonces tenemos la tarea de ministrar la palabra, orar por nuestra esposa y hacerlo no por lástima, ¿verdad? Sino por amor verdadero y porque en verdad queremos imitar el carácter de Cristo. Así es que, amado hermano, no renuncies a tu deber de proteger, ¿verdad? A tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Somos protectores, ¿verdad? Así como Cristo Jesús se encargaba de proteger, ¿verdad? A los suyos. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues reprendiendo, ¿verdad? Los espíritus inmundos que de pronto venían a oprimir el alma, ¿verdad? De aquellos que estaban perdidos en sus pecados. Así como Jesús estuvo dispuesto a proteger, ¿verdad? A los suyos. También nosotros tenemos que proteger nuestra seguridad matrimonial y nuestro hogar. Así es que, varón, sé un amante gentil, sé un amante constante, un protector, ¿verdad? Que siguiendo, ¿verdad? El orden de Cristo podamos cuidar de nuestra familia, de nuestra pareja. Vamos a leer una cita nada más aquí en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, versículo número 34. Dice, y sin parábolas, estoy en Marcos 4, es Marcos 6, Marcos 6, 34, ¿verdad? Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ese es el carácter del Cristo protector, ¿verdad? Aquel que estaba interesado por el bienestar de sus ovejas y de las multitudes. Entonces nosotros también tenemos que ser buenos protectores del hogar, de nuestra familia. Amén. Y bueno, como esposas, ¿verdad? También se nos recomienda ampliamente, ¿verdad? Ser esas enamoradas compañeras. Recordemos, hermanas, hermanos, que nuestro propósito, ¿verdad? Es rodear al varón. Nuestro propósito es mantener, ¿verdad? Esa llama encendida, ¿verdad? De amor. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? Considerando que nuestra prioridad, nuestro primer ministerio es nuestro esposo. Nuestra primera función o nuestro primer campo, ¿verdad? Para ministrar, pues es nuestro marido. Y nosotros estamos destinadas a atenderle, a observar qué es lo que necesita y a acompañarle, ¿verdad? No dejarle solo, porque no es bueno que el hombre esté solo, como lo dice la palabra. Y es por eso que nuestra función y nuestro propósito de vida como esposas es ser ayuda idónea.
Y en esa ayuda idónea precisamente es acompañarle, es amarle profundamente, el perdonarle incluso, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Y esa es la función, es parte de nuestra función, es también el cubrirle con nuestro amor, con nuestra comprensión, con nuestra misericordia. Y pues se nos recomienda, hermanas, que no desatendamos nuestro ministerio, nuestro principal ministerio, que es nuestro esposo, ¿verdad? Debemos nosotros mantenernos con una apariencia agradable, dando honor también al marido, el someter nuestra carne, nuestra emoción, de pronto por ahí, el llevarlo a Cristo, llevarlo al Espíritu Santo, nuestras emociones, para que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en nuestro carácter, en nuestra vida. Y por supuesto honrándolo y respetándolo. Es una manera práctica en que la esposa puede demostrar su amor y su compañerismo. Amén. Y el marido, ¿verdad? En el sentido de siguiendo el orden, ¿verdad? Y el ejemplo de Cristo también en cuanto a las funciones, el marido debe enfocarse, ¿verdad? En ser un varón que imite, ¿verdad? También el carácter de Dios en el sentido de amar, de perdonar, de cuidar, de exhortar al amor, ¿verdad? De alentar a su pareja, respetar, ¿verdad? Sí, esa autoridad dada por Dios, que no es nuestra propia autoridad, sino que Dios nos la ha delegado. Dios es el que está sobre nosotros, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Entonces nosotros tenemos que, en esa autoridad, ¿verdad? Sometiéndonos al Señor, poder ministrar el corazón de nuestra esposa. Varón, respeta sobre todo, ¿verdad? La autoridad del Señor, la autoridad de Dios, para que tu propia autoridad sea respetada, ¿verdad? También. Y puedas tú también aprender a cómo dirigir esa autoridad a tu familia, reflejando el carácter de Dios, la soberanía de Dios, ¿verdad? En tu vida, el cuidado de Dios diariamente. Debemos tener una posición firme contra el pecado, contra lo que daña, ¿verdad? El hogar, sabiendo que nuestro Dios es santo. Pues bueno, el varón debe buscar la santidad de Dios también, ¿verdad? Y en ese sentido, aborrecer el pecado. Dicen por ahí, ¿verdad? Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Bueno, esa es una frase que si nos la ponemos a estudiar, bueno, a lo mejor llegaríamos al punto de que, pues, una persona que sigue aferrada en su pecado, pues, va a estar lejos de Dios, del corazón de Dios. El pecador que se arrepiente, ¿verdad? Y reconoce su necesidad de Dios y viene a Dios, pues lógicamente Dios lo va a perdonar, ¿verdad? Y Dios le va a limpiar de sus pecados. Nosotros como varones tenemos que amar, ¿verdad? Al pecador y esperar que él responda también al amor de Dios, viniendo a los pies de Cristo para ser redimido de sus pecados. Tenemos que amar, ¿verdad? A nuestra pareja con ese amor eterno con el cual Dios nos ama, y estar dispuestos también, ¿verdad? A buscar la sanidad, el bienestar espiritual de nuestra pareja. Esa es otra de las funciones del esposo. Así es. Y bueno, la última función que quiero mencionar respecto a la esposa es la intercesión, ¿verdad? El discernimiento también, el discernimiento espiritual. Bueno, nos invita la palabra del Señor en Efesios 6 que constantemente estemos intercediendo en oración por nuestro esposo, por nuestra familia, que él se pueda sentir seguro, ¿verdad? Porque nosotros estamos por ahí detrás de él, estamos intercediendo, estamos en oración, cuidando su vida espiritual también, a través de la oración y de la intercesión. Y también la esposa ejerce autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Nosotras también podemos por ahí estar orando, intercediendo, haciendo guerra contra todo aquello que el enemigo quiera obrar en contra de nuestro matrimonio y que quiera sembrar en el corazón de nuestro esposo. Como esposas somos responsables y tenemos esa función constantemente de guardarle en el nombre de Jesús, guardar su corazón, estar orando por él, hermanos, y no tener ese temor, ¿verdad? De lo que el enemigo quiera destruir o quiera sembrar,
sino nosotras con autoridad, como hijas de Dios, podemos orar por nuestro esposo y mantener esta unidad, este pacto, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, con su Espíritu Santo. Y por supuesto podemos constantemente pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que Él desarrolle en nosotros ese discernimiento espiritual, esa sabiduría, ¿verdad? Esa inteligencia espiritual para discernir, ¿verdad? De pronto por ahí podemos expresar que estuvimos orando en algo en particular, ¿verdad? Que sentimos durante el día y luego nuestro esposo vuelve a casa y nos dice, fíjate que justo en esa hora yo me sentí de tal manera o yo estaba pasando por esta situación. La oración de la mujer que ora y que busca al Señor y que está intercediendo constantemente por su esposo es una mujer que puede hacer frente ante las artimañas del enemigo. Amén. Así que es una función que podemos nosotros desarrollar, hermanas, aprender y poder desarrollar en nuestro matrimonio con discernimiento y con sabiduría. Y el marido pues recuerde, ¿verdad? Que así como Jesús constantemente iba al Padre, el marido también tiene que tener sus tiempos de oración, ¿verdad? Buscando la dirección del Padre, buscando el consejo de Dios, buscando la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Para poder ser un marido que pueda bendecir la vida de su esposa y de sus hijos también, de su hogar. El ministerio, ¿verdad? Del matrimonio es un ministerio muy, muy especial, hermanos, y difícil de sobrellevar en estos tiempos, pero con la ayuda de Dios podremos salir adelante, ¿verdad? Adelante de todo lo que se está levantando. Así es que, bueno, como conclusión podemos invitar a los varones a que consideren el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús para con su iglesia, para con los perdidos, para con los suyos? Y que imitemos, ¿verdad?, el carácter de Jesús, lo que el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, con respecto a cómo Cristo se entregó y amó a la iglesia. Bueno, que lo traslademos también a nuestra relación de pareja, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, pues le invitamos, ¿verdad?, también a cuál es la respuesta de la iglesia para con el Señor, ¿verdad? Cómo corresponde al amor. Me gusta mucho en Cantares capítulo 2 versículo 16 que dice, mi amado es mío y yo soy suya. Dice Cantares capítulo 2 versículo 16, mi amado es mío y yo soy suya, pero aquí está hablando la mujer, ¿verdad? Dice, él es mío, pero yo soy suya. Bueno, que la mujer también, ¿verdad?, pueda corresponder al amor de Dios. Nosotros como iglesia, hermanos, al adorar a Dios, al servir a Dios, al traer nuestras ofrendas a Dios, estamos correspondiendo al amor del Señor, ¿verdad? De esa manera. Entonces, le invitamos a tener estas consideraciones y que ambos, esposo y esposa, tengamos presente que nuestra responsabilidad es para con Dios y para con nuestro cónyuge, ¿verdad? Y que ambos debemos trabajar en esa tarea, ¿verdad?, de cómo poder cumplir con esa responsabilidad para que el nombre de Cristo sea glorificado en nosotros. Permanezcamos firmes, hermanos, en la fe en Cristo Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, y sobre todo tomemos, ¿verdad?, el consejo de la palabra para poder cumplir nuestras funciones también como varón y como mujer. Vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos para terminar? Gracias a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en esta transmisión. Les enviamos un saludo fraternal, les amamos, hermanos, y esperamos verles muy pronto. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos que están atentos, Señor, a este tiempo, a esta reflexión de tu palabra, Señor. Oramos por cada uno de los matrimonios de nuestro distrito nuevo fronterizo. Que tú, Señor, nos sigas perfeccionando en tu amor, Señor, en tu gracia, para poder seguir juntos, Señor, como pareja, Señor, exaltando tu nombre, dando gloria y honor a tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Si hay alguna necesidad, Señor, en ellos, en su relación, si hay alguna necesidad en sus hogares, en la relación entre los padres y los hijos, Señor, envía tu gracia, tu sabiduría. Trae, Señor, tu fortaleza. Trae tu dirección, Señor, para que ellos puedan seguir adelante, Señor. Y que cada hogar de mis hermanos sea bendecido, Señor, en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús.
Gracias te damos, Señor, porque en ti encontramos el ejemplo a seguir, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a imitarte en todo, Dios, para que en todo demos honor a ti, Señor, como parejas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Pues, amados hermanos, nos da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más. Los esperamos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Que el Señor les bendiga, les guarde. Hasta luego, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.